السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La traducción de este versículo es: Allah ha prometido a aquellos de vosotros que crean y hagan buenas obras, que en verdad les hará sucesores en la tierra, tal y como nombró sucesores de entre quienes estuvieron antes que ellos, y que Él en verdad establecerá para ellos su religión que les ha elegido, y que ciertamente les dará a cambio seguridad y paz después de su temor. Ellos me adorarán y no asociarán a nadie conmigo. Luego, quienes después de eso sean desagradecidos serán los rebeldes. Este versículo, como se deduce por el tema, es una declaración de la promesa de Allah el Todopoderoso a los musulmanes de que el califato perdurará en el Islam. Sin embargo, según un dicho del santo profeta, la paz de Dios sea con él, debido a la conducta de los musulmanes y la condición de su fe, esta bendición les fue arrebatada temporalmente. No obstante, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, también añadió que, de acuerdo a la promesa de Allah el Todopoderoso, este sistema estaba destinado a restablecerse. El califato establecido tras el profetazgo está destinado a establecerse e instaurarse de nuevo en el mundo. Para aquellos que son firmes en su fe, llevan a cabo buenas obras y siguen la religión última, completa y definitiva.
como resultado de las teorías erróneas de los clérigos musulmanes y debido a la falta de entendimiento profundo del Sagrado Corán y de las enseñanzas y dichos del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, y también debido a sus interpretaciones y comentarios literales, la mayoría de los musulmanes no entienden cómo se llegará a establecer el sistema del califato. También hay una gran parte de musulmanes que dice que no hay necesidad de califato. Cada cual debe seguir la secta de la que son parte y esto es suficiente. La situación de la ignorancia de los musulmanes en la actualidad y en la forma en la que el Islam está siendo difamado según ellos, requiere que todo el mundo continúe siguiendo el camino que haya elegido. Un imam de una mezquita local que vive en un país occidental, que gestiona un instituto y es un clérigo religioso, en relación a esto tiene un buen entendimiento y conoce de la religión y además tiene una buena relación con nosotros los Ahmadis y no nos considera descarriados. Me dijo que los sabios del grupo al que pertenezco dicen que no te entrometas en la religión de nadie ni abandones tu propia religión. Por tanto, aquellos que tienen estos puntos de vista y se hacen llamar eruditos religiosos van a predicar a sus seguidores que no hay necesidad de buscar la unión bajo un único califato. Estas cosas muestran que, según ellos, sus intereses personales y las divisiones entre los musulmanes son más importantes que el bien del umma musulmán y unirse bajo una misma mano. Por tanto, este es el resultado de no entender las enseñanzas del Santo Corán y no reflexionar sobre los dichos del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él. Mencionando la falta de entendimiento de los musulmanes, o más bien la falta de entendimiento y la ignorancia de los eruditos musulmanes, el Mesías prometido, el Padre Dios sea con él, ha dicho: algunas personas niegan la connotación del versículo es decir, el significado extenso de este versículo, diciendo que minkum únicamente puede referirse a los compañeros del Santo Profeta y el califato rectamente guiado terminó con ellos. El Mesías prometido dice además, dicen que el califato rectamente guiado terminó con los compañeros y según ellos no habrá ningún sistema de califato en el Islam hasta el día del juicio. Esto es lo mismo que decir que el califato era únicamente un estado de ensueño que duró únicamente 30 años. A partir de entonces el Islam estaba destinado a sufrir una decadencia omniosa, Dios no lo quiera. El Mesías prometido además dice: me pregunto si una persona virtuosa puede mantener la creencia de que la dispensa y el califato del profeta Moisés durase durante 1400 años y que aquella persona
que era el mejor de los mensajeros y el mejor de los profetas, cuyas bendiciones estaban destinadas a prevalecer hasta el día del juicio final, sus bendiciones perdurarían únicamente hasta una época. Como si Dios, el Todopoderoso, no desease que las bendiciones de su modelo se mostraran a través de sus jalifas espirituales. Al escuchar tales declaraciones, siento escalofríos en mi cuerpo. Es verdaderamente lamentable que las personas que se hacen llamar musulmanes usen un lenguaje tan vil y desenfrenado con tal astucia, como si las bendiciones del Islam se hubiesen extinguido hace tiempo, en lugar de esperar bendiciones en el futuro. En otro pasaje, el Mesías prometido también ha dicho: si el califato estaba destinado a perdurar únicamente 30 años, tras el cual no habría nada, y que la era dorada del Islam también estaba destinada a perdurar ese tiempo, entonces Allah el Todopoderoso tenía el poder de otorgarle al santo profeta 30 años más, hasta la edad de 93, lo cual no es una edad fuera de lo normal. ¿Qué necesidad había entonces de establecer el califato? Por tanto, hay personas que también mantienen esta opinión y sobre las cuales el santo profeta ha mencionado en detalle. Sin embargo, hay algunos individuos que desean establecer el califato con la ayuda de poderes mundanos. Piensan que el califato se puede establecer usando su poder. Estas personas han fallado en entender el mensaje de Allah el Todopoderoso, de que esta promesa se estipula con fe y acciones virtuosas. Convertirse en un verdadero siervo de Allah el Todopoderoso es una condición de esta promesa. Esta idea errónea de los musulmanes ordinarios ha permitido que las fuerzas que trabajan contra el Islam establezcan organizaciones que juegan un papel en el debilitamiento del mundo islámico. Ayudaron a aquellos que se autodesignaron como parte del sistema del califato. Sin embargo, tras un corto periodo en el que obtuvieron algo de éxito mundano, cuando dejaron de recibir ayuda de sus benefactores mundanos y también debido al hecho de que lograron cumplir con sus objetivos mundanos, este sistema terminó. Hace 3 años, un periodista en Irlanda me preguntó: ¿cuál es la verdad tras el sistema de califato que ha aparecido en el mundo islámico? ¿A qué peligros se enfrenta su califato debido a esto? Le expliqué que esto no es un califato. Son un grupo de extremistas cuyo fin será el mismo que el resto de organizaciones extremistas. Mientras que sus benefactores mundiales estén contentos con ellos, seguirán trabajando para ellos. Sin embargo, en el momento en que dejen de proporcionarles su ayuda, se debilitarán poco a poco. ¿Cómo pueden estas personas dar apoyo a la fe y cómo esperan establecer la paz? Sin duda, el mundo es testigo de cómo han destruido la paz del mundo islámico. Las fuerzas que trabajan contra el Islam han conseguido debilitar al mundo islámico según un plan preestablecido, y los líderes de los países musulmanes, que también están involucrados, han derramado la sangre de sus ciudadanos solo para salvar sus puestos. Incluso actualmente, los musulmanes temen a otros musulmanes.
a la vez están perturbando la paz del resto del mundo. Cualesquiera que sean las razones, cuando un musulmán que siente el Islam ve que los musulmanes están asesinando a personas inocentes y causando tanta devastación, crea un malestar en su mente y se siente perturbado por ello. Recientemente, en el Reino Unido ha tenido lugar un incidente en Manchester, donde 22 o 23 personas han sido asesinadas injustificadamente, incluyendo niños inocentes. Este ha sido un acto escandaloso de crueldad y está en completa oposición a las enseñanzas del Islam. Nos sentimos perturbados por estos actos atroces de terror. Que Allah tenga misericordia de los fallecidos y conceda firmeza a sus familiares. Y que Allah detenga las manos de estos tiranos que están llevando a cabo estos actos crueles en nombre del Islam y del Califato. Del mismo modo, todas las atrocidades, asesinatos y actos bárbaros cometidos en los países musulmanes son el resultado de haberse alejado de la religión y desobedecer los mandamientos de Allah el Todopoderoso. El dolor de todos estos actos, que son contrarios a las enseñanzas del Islam, y las atrocidades que se están llevando en su nombre, así como la manera en que los gobiernos musulmanes, con la ayuda de los gobiernos no musulmanes, están causando el derramamiento de sangre injustificado a través de bombardeos o asesinatos no selectivos, lo sentimos nosotros los Ahmadis más que nadie, ya que hemos reconocido las verdaderas enseñanzas del Islam y sus enseñanzas son de amor y paz, así como el califato a través del cual hemos sido testigos de los signos cumplidos que han transformado los tiempos de miedo en tiempos de paz. Podemos empatizar más en este sentido. En esta época somos los que hemos comprendido las enseñanzas del Corán y podemos comprender las directrices emitidas por el Santo Profeta como Ahmadis, porque hemos reconocido las enseñanzas islámicas de paz y armonía a través de la aceptación del Khatamul Khulafa. El califato no es algo que pueda establecerse a través del poder de las fuerzas mundanas, ni puede ser establecido por la conspiración o por resoluciones que se acuerdan por los eruditos, como hemos podido ver hace algunos años cuando los musulmanes se reunieron para elegir un califa. El sistema del califato, que transforma los tiempos de dificultad en tiempos de paz, y el que fortalece la fe mediante la búsqueda del placer de Dios, solo puede ser formado de la manera que ha sido explicada por Dios el Todopoderoso y por su mensajero, y que se puede encontrar en Shura al-Jumma del Sagrado Corán, donde Dios el Todopoderoso declara: y entre otros de entre ellos que aún no se les han unido. Cuando este versículo fue revelado, un compañero que estaba en esa reunión, preguntó: «Oh mensajero de Allah, ¿quiénes son esas personas que aún no se han unido a ellos, pero todavía tienen el estatus de ser llamados compañeros?» El santo profeta no respondió
hasta que preguntó por tercera vez. Después de que el santo profeta puso su mano sobre el hombro de Hazrat Suleiman el persa y dijo: cuando la fe llegue a las Pléyades, algunos individuos de entre su gente lo traerán de vuelta a la tierra. En cuanto al estatus de aquellos otros que aún no se les han unido, el santo profeta una vez dijo: mi pueblo es una nación bendita. Será difícil descifrar si la primera época será la bendita o la última será la bendita. Por lo tanto, el santo profeta mismo dio la buena noticia sobre las bendiciones de los últimos días. ¿Conseguiremos las bendiciones de los últimos días siguiendo a estos clérigos y reyes? Absolutamente no. Estas personas solo buscan los placeres del mundo. Esto solo puede lograrse si seguimos a aquel individuo que iba a traer de vuelta la fe a la tierra. Hoy, aparte del sistema establecido por el sirviente devoto del santo profeta, ¿quién está tratando de establecer la fe islámica en este mundo a través del amor y la paz, esforzándose por establecer la fe en este mundo? En esta era de incredulidad y desorientación, esta responsabilidad recae en la comunidad del Mesías prometido y debemos seguir haciéndolo. Hay innumerables incidentes que han tenido lugar conmigo y también con otros en relación a esto. Se están organizando conferencias de paz, así como jalsas salanas, en los que participan invitados externos. Cuando presentamos nuestro mensaje como el verdadero mensaje del Islam, tanto no ahmadis como cristianos y ateos dicen que este es el verdadero mensaje y sin duda este es el Islam que necesita ser difundido por todo el mundo. Además, si difundís este verdadero Islam, entonces no habrá razón alguna para que nadie lo rechace. Por lo tanto, esta es la tarea que tenemos entre manos. Para renovar y fortalecer la fe debemos mantenernos firmes junto al Mesías prometido y Mehdi, que es también el sello de los jalifas. Respecto a unirse a la gente de los últimos días, el Mesías prometido dice: lo esencial del versículo es que Allah el Todopoderoso es el Dios que envió al mensajero en un tiempo en que la gente estaba completamente privada de conocimiento y comprensión. Además, la perspectiva de algún conocimiento religioso por medio del cual se pueda desarrollar la perfección del alma y el conocimiento y las acciones de la humanidad puedan alcanzar su cumbre, había desaparecido por completo. El hombre se había olvidado por completo de su religión. La sabiduría de la fe, que es la comprensión de las enseñanzas, estaba completamente terminada. Para permitir que la humanidad alcance la perfección y para que la comprensión de la fe alcance su pináculo, y para el desarrollo del conocimiento religioso y para la mejora de la sabiduría y la conducta de uno, una era amaneció, que fue la era del santo profeta. Este tuvo lugar en un periodo en el que todas estas cosas habían desaparecido completamente y la gente estaba completamente desorientada, es decir, se habían alejado de Allah el Todopoderoso y habían abandonado el camino recto. En consecuencia, Dios envió al mensajero y letrado, quien los purificó y les enseñó el conocimiento y la sabiduría del libro. En otras palabras, a través de signos y milagros los elevó al estado de alcanzar la perfección en la fe. Mostró señales claras y realizó milagros.
desplegó los signos de los inmensos poderes de Dios después de que progresaran en su fe hasta el punto de que perfeccionó su fe e iluminó sus corazones con el conocimiento de Dios. El Mesías prometido además dice: entonces el santo profeta declara que hay un grupo que aparecerá en los últimos días. Ellos también se encontrarán en la misma oscuridad y rebeldía que el primero, y estarán alejados del conocimiento, de la sabiduría y de la fe verdadera. Entonces Allah el Todopoderoso los moldeará en la forma de los Sahaba. Todo aquello de lo que fueron testigos los compañeros, también se les mostrarán los mismos signos hasta el punto de que su lealtad y fe alcanzarán el nivel de los compañeros. Por lo tanto, el Mesías prometido inculcó la fe verdadera y convicción en sus compañeros de manera que ofrecían sacrificios para perfeccionar esa fe y salir de la oscuridad que se había extendido por el mundo entero y que había causado que la gente abandonara el Islam. El Mesías prometido vino a rejuvenecer el Islam, mientras que al mismo tiempo esos compañeros que se unieron al Mesías prometido adquirieron el resplandor que se desprende de la luz de la fe. Fueron testigos de un gran número de signos que asciende a cientos de miles y se pueden encontrar en nuestra literatura. Hasta el día de hoy hay muchos que han salido de las tinieblas para ver la luz y tras ver los signos han entrado en el redil de la comunidad Ahmadía. El Mesías prometido dice que sus seguidores son aquellos que alcanzan la certeza de la creencia y la luz espiritual a través de las nuevas señales y el apoyo de Allah el Todopoderoso, de la misma manera que lo hicieron los compañeros del Santo Profeta. Ellos soportan la adversidad por el bien de Allah el Todopoderoso en forma de ridiculización, mofas, burlas, bromas, tormento, abuso verbal y crueldad. Sufren la desgracia de que sus familiares los abandonen. Y estas son las mismas tribulaciones que los compañeros del Santo Profeta tuvieron que sufrir. Estos relatos de adversidad no son algo que solo vemos en el tiempo del Mesías prometido, ni tampoco son algo específico de la región en que tuvo lugar su venida. En la India y Pakistán, de hecho, como él vino como siervo del Santo Profeta para unir el mundo entero en un umma y como siervos de Allah el Todopoderoso. Así también, en otras partes del mundo, los seguidores del Mesías prometido se han enfrentado a dificultades, sufrimiento y adversidad. Sin embargo, soportan todo el sufrimiento y la desgracia con extraordinaria paciencia y firmeza. Actualmente podemos presenciar el ejemplo de Argelia al respecto. La Jamaat no es tan antigua. Sin embargo, después de aceptar al Mesías prometido y unirse a aquellos de los últimos días y tras haberse unido al Jalifato, su fe se eleva a los niveles más altos. Podemos medir la fe y la firme convicción de estos Ahmadis que han sido encarcelados a través de la siguiente carta, que fue enviada ayer, o más bien la recibí ayer, donde el autor dice: incontables gracias a Allah el Todopoderoso, que nos permitió aceptar el verdadero Islam, que ha revitalizado nuestros corazones y nos ha convertido en una sólida estructura, aquellos que muestran un amor mutuo con el único propósito de obtener su paz, su placer, y que se han unido de la mano del Jalifa. Dirigiéndose a mí, escribe: oh líder, después de haber sido encarcelado en el camino de Allah,
Los hermanos Ahmadis de todo el país están llegando para visitarme. Estamos muy alegres y exuberantes por la gracia especial que hemos recibido de Allah el Todopoderoso. A pesar de ser un prisionero, el autor está jubiloso por las bendiciones de Allah el Todopoderoso que le han sido concedidas. Dice: me han pedido que le transmita sus más sinceros salam y que les recuerden sus oraciones. Todos están decididos a que el trabajo de difusión de la verdadera definitiva y las declaraciones y las oraciones deben continuar. Continuaremos nuestra misión a pesar de las dificultades y la adversidad más feroces. Constantemente buscaremos la ayuda de Allah el Todopoderoso y realizaremos oraciones. Luego escribe: en estos momentos de dificultad se ha reforzado nuestra hermandad, comunión, afecto, armonía y nuestro cariño hacia el califato. Vimos con nuestros propios ojos que sus oraciones eran aceptadas en este tiempo de dificultad. Vimos numerosos signos que aumentaron nuestra fe y convicción en el verdadero siervo del Santo Profeta, el Mesías prometido. La misericordia de Allah el Todopoderoso está descendiendo sobre los Ahmadis débiles de Argelia. Algunos prisioneros Ahmadis han sido puestos en libertad en los últimos días allí. Que Allah el Todopoderoso crea los medios para que los otros Ahmadis también sean puestos en libertad. Otro Ahmadí preso en Argelia escribe: durante mi estancia en prisión llegué a creer que estar encarcelado era el resultado de un plan especial de Allah el Todopoderoso. En otras palabras, el castigo que recibió de ser encarcelado y los casos judiciales contra ellos era debido a un plan especial de Allah el Todopoderoso. ¿Para qué? Él mostró algunos de sus milagros especiales. Él quiso mostrarnos sus signos y es por eso que nos colocó en estas penurias. Cuando yo estaba fuera de la prisión en un estado de confort y facilidad, pensé que nuestros éxitos eran un reflejo del testimonio de Allah el Todopoderoso y por haber tomado conciencia de su camino. Sin embargo, ahora me he dado cuenta de que solo habíamos experimentado a Allah el Todopoderoso en un grado muy pequeño y ahora vemos los ejemplos reales de los signos de sus poderes. No sentí ningún escrúpulo en ser encarcelado. Lo que me preocupaba era que no había cumplido con los derechos de Allah el Todopoderoso y de su adoración. Durante mi encarcelamiento vi muchos sueños que me dieron tranquilidad. Dirigiéndose a mí, escribe: también le vi en mis sueños. Sus oraciones fortalecieron nuestra fe y creencia y nos dieron consuelo en la cárcel. Ciertamente nuestra liberación es el resultado de las oraciones hechas por usted y la Jamaat. Luego escribe: le pido que rece por mi esposa, puesto que ha aguantado esto con mucha paciencia y esfuerzo. Su esposa es la única Ahmadí en toda su familia, ya que todos sus otros parientes no son Ahmadis. Cuando él fue encarcelado, su padre, el padre de la esposa, falleció. Y luego todos sus hermanos la dejaron porque ya aceptó la Ahmadiyyat. Cuando comenzó el revuelo, porque se hizo Ahmadi, los hermanos decidieron abandonar a su hermana. Su marido ya estaba en la cárcel durante ese tiempo. Escribe: durante mi encarcelamiento, ella estaba alejada de mis parientes también. Quizá no eran Ahmadis tampoco. Sin embargo, las mujeres Ahmadis piadosas llenaron esta brecha con su amor y ellas formaron su familia. Sus allegados la dejaron, sin embargo, la comunidad Ahmadiyya la aceptó. Hombres y mujeres dieron sacrificios dentro de sus ámbitos y continúan haciéndolo en varios lugares. Como el Mesías prometido ha dicho, ellos, los compañeros, también fueron infligidos con adversidad y dificultades. Sin embargo, con la gracia de Allah, esta pequeña Jamaat está mostrando, en Argelia está mostrando gran firmeza durante este periodo de tribulación. Sus sentimientos y emociones se reflejan a través de estas dos cartas.
escribe que recibe paz constante a través del sistema del califato del Mesías prometido. Mientras los oponentes toman medidas para crear temor, Allah el Todopoderoso, a través de su gracia especial, al estar vinculado al califato, crea los medios para su tranquilidad. Uno pasa por periodos de dificultad, tanto a nivel personal y colectivo, como a nivel de Jamaat. Según su promesa, Allah el Todopoderoso concede constantemente los medios para la paz y la tranquilidad. Esto no ocurre solo en un periodo específico, ya que he relatado ejemplos del pasado. Allah el Todopoderoso ha prometido a aquellos que creen y realizan acciones piadosas que Él quitará sus temores. Al mismo tiempo, Allah el Todopoderoso recuerda repetidamente a los verdaderos creyentes que deben cumplir con el derecho de adorarle. Cuando cumplen con este derecho, entonces, incluso en tiempos de temor, ya sea a nivel personal o comunal, ese temor se transformará en paz debido a su apego al califato y a Allah el Todopoderoso, y como resultado de la mentalidad que se formará en su interior. Aparte de unos cuantos, estos Ahmadis de Argelia nunca han visitado al Jalifa. Sin embargo, puesto que tienen una fe completa, Allah el Todopoderoso brinda los medios para su tranquilidad, de la misma manera que se proporcionaron los medios para la tranquilidad en la época del Mesías prometido, para aquellos que estaban cerca de él. Mirad la historia de la comunidad musulmana Ahmadía. En el primer califato se otorgaron estos mismos medios para la paz y la tranquilidad en virtud de las bendiciones del Mesías prometido, y se estableció el sistema de califato. Durante el segundo califato tuvieron que enfrentarse a una adversidad severa. Sin embargo, se concedieron los medios para la paz. Igualmente se manifestaron circunstancias difíciles durante el tercer califato. El líder de Pakistán en aquel momento anunció que se aseguraría de que los Ahmadis se vean obligados a recurrir a un tazón para mendigar. Sin embargo, Allah el Todopoderoso concedió los medios para su tranquilidad. Durante el cuarto califato, Allah el Todopoderoso creó estos mismos medios, y hoy también Allah el Todopoderoso sigue creando estos mismos medios. En resumen, estas circunstancias no son específicas de esa región, sino que están vinculadas con aquellos verdaderos creyentes que permanecen estrechamente unidos al verdadero califato, que fue establecido por Allah el Todopoderoso. Todo esto está ocurriendo porque Allah el Todopoderoso prometió al Mesías prometido que, a través de la segunda manifestación después de él, es decir, el califato, él completaría su misión y concedería al Islam el triunfo y la victoria una vez más, y otorgaría tranquilidad a sus seguidores. Por lo tanto, en el folleto el Al-Wasiyat, el Mesías prometido, escribe sobre su partida de este mundo y el progreso continuo de la Jamaat a través del Califato, diciendo: estimados amigos, puesto que desde tiempo inmemorial ha sido la práctica de Dios que Allah el Todopoderoso muestre dos tipos de manifestaciones para poner término a dos falsos gozos de los adversarios, no es posible que Dios abandone ahora esta antigua práctica. Por lo tanto, no os aflijáis por lo que haya dicho, ni os angustiéis. Está dirigiéndose a sus compañeros para que no se entristezcan. Pues es esencial que también presenciéis la segunda manifestación, cuya aparición será preferible para vosotros, pues es eterna y perdurará hasta el día del juicio. Y esta segunda manifestación no puede ocurrir hasta que yo haya partido, mas una vez que me haya ido,
Dios os enviará la segunda manifestación, que permanecerá para siempre con vosotros, como Dios ha prometido en Brahim y Ahmadiyya. Y esta promesa no se refiere a mi persona, sino más bien a vosotros mismos, pues Dios anuncia que haré que esta Jamaat, compuesta de tus seguidores, prevalezca sobre las demás hasta el día del juicio. Por lo tanto, es inevitable que presenciéis el día de mi partida, para que después de ese día aparezca el día de la promesa eterna. Nuestro Dios es aquel que cumple sus promesas, y es un Dios leal y verdadero. Él os mostrará todo cuanto ha prometido, aunque eso sea en los últimos días del mundo y estén a punto de acaecer muchas calamidades. Es necesario que el mundo continúe existiendo hasta que no se cumpla todo lo que Dios ha profetizado. Dios me ha enviado como manifestación de la divina providencia, y yo soy la encarnación de su poder, y cuando me haya ido, aparecerán otras personas que se convertirán en la manifestación del segundo poder de Dios. Por lo tanto, mientras aguardáis la segunda manifestación, haced plegarias conjuntamente, que cada comunidad de gente piadosa de todas las naciones se reúna y se mantengan ocupados en las plegarias para que la segunda manifestación del poder descienda de los cielos y muestre que Dios es un Dios poderoso. Tened presente que vuestra muerte está próxima y no sabéis cuándo llegará vuestra hora. Por lo tanto, surgirán dificultades y tribulaciones. Sin embargo, la victoria final pertenecerá a la comunidad, Dios mediante. La institución del califato que se ha establecido con el advenimiento del Mesías prometido es ahora la única institución verdadera a través de la cual se puede lograr el éxito y también la paz y armonía del mundo. Transmitiendo las buenas nuevas de esta victoria, el Mesías prometido declara: esta es la práctica divina. Desde que creó al ser humano es práctica divina es ayudar a sus apóstoles y mensajeros. Es práctica divina ayudar a sus apóstoles y mensajeros y otorgarles preeminencia, como menciona. Y esto significa que, al ser el deseo de todos los profetas y mensajeros que se reconozca a Dios en la tierra sin que nadie pueda impedirlo, Dios en correspondencia manifiesta su veracidad con señales extraordinarias, así como la verdad que quieren propagar en el mundo. Les hace sembrar su semilla de la verdad, pero no deja que esta tarea quede consumada por sus manos, sino que más bien les hace morir en un momento que parece presagiar cierto fracaso, dando la oportunidad a los adversarios a someter a los profetas al escarnio, el ridículo y la mofa. Mas tras haberse burlado y regodeado a placer, él manifiesta otra dimensión de su poder, creando circunstancias que conducen al pleno cumplimiento de aquellos objetivos que quedaron en cierta forma incompletos. Por lo tanto, él manifiesta dos tipos de poder. En primer lugar, muestra su poder a través de las manos de sus propios profetas y, en segundo lugar, muestra por segunda vez su extraordinario poder y apoyo y salva a la comunidad de su caída cuando, tras el fallecimiento de sus apóstoles, surgen dificultades y problemas y el enemigo adquiere fuerza pensando que ha surgido el desorden y llega a la convicción de que ha llegado el momento en que esta Jamaat se extinguirá de la faz de la tierra, e incluso cuando los miembros de la comunidad comienzan a sumirse en la duda y desesperación, adoptando algunos desafortunados el camino de la apostasía, quien es perseverante hasta el final llega a presenciar este milagro de Dios. Esto es lo que ocurrió en tiempos de Hazrat Abu Bakr Siddiq, cuando el fallecimiento del santo profeta se consideró una muerte inoportuna y cuando muchos ignorantes beduinos adoptaron la apostasía y los compañeros del santo profeta parecían haber perdido el juicio afligidos por el dolor. En aquel momento Dios levantó a Hazrat Abu Bakr Siddiq y mostró por segunda vez la manifestación de su poder y salvó al Islam cuando estaba a punto de caer, cumpliendo así la promesa contenida en este versículo. Es decir, significa que tras su temor les estableceré de nuevo con firmeza.
Es un gran favor de Allah el Todopoderoso que, aunque la Jamaat experimentó un gran shock en el momento de la muerte del Mesías prometido, sin embargo Allah el Todopoderoso inmediatamente se hizo cargo de la Jamaat a través de Hazrat Khalifatul Masih el I, y así, incluso si alguien tenía alguna intención de causar desorden, fue rápidamente sofocado. Después de eso, la Jamaat experimentó otra conmoción cuando Hazrat Khalifatul Masih el I falleció, y ciertos miembros prominentes y líderes de la Jamaat se abstuvieron de tomar el Bai'at y rechazaron al Khalifa, y la Jamaat pasó por un periodo muy difícil durante ese tiempo. Aunque este incidente es bastante detallado, el resultado final fue que el Khalifato tuvo éxito y continuó progresando y alcanzando nuevas dimensiones. Entonces, como he mencionado anteriormente, la Jamaat se enfrentó a periodos muy hostiles durante la era del tercer Khalifa, y a pesar de los planes horrendos del gobierno, Allah el Todopoderoso concedió su gracia y no pudieron imprimir el progreso de la Jamaat. Durante la época del cuarto Khalifa, el gobierno de Pakistán intensificó su persecución, y otra vez Allah el Todopoderoso concedió los medios para proveer tranquilidad. Por otra parte, la Jamaat continuó escalando nuevos horizontes y surgieron nuevos medios para el tabligh. A través de sistemas basados en los satélites pudimos hacer tabligh. Entonces, durante la era del quinto Khalifa, los medios de tabligh se expandieron aún más, y no solo alcanzamos a miles o cientos de miles, sino el mensaje de la Jamaat ha comenzado a llegar a millones. La oposición ya no se experimenta en uno o dos países, sino en muchos países, lo que ciertamente es un testimonio de la veracidad de la Jamaat y un signo de su progreso. Se están haciendo esfuerzos para disuadir a la gente de la Ahmadiyyat. Sin embargo, de acuerdo con la promesa divina, Allah el Todopoderoso continúa revelando nuevas vías para el éxito de la Jamaat y seguimos progresando. Todo esto demuestra que, a pesar de los obstáculos temporales, la victoria del Islam está destinada a tener lugar a través del Mesías prometido y la institución del Califato que se estableció después de él. Los oponentes podrán tratar de ejercer todo esfuerzo cuanto quieran, sin embargo, están destinados a enfrentarse a la pérdida y el fracaso. Que Allah el Todopoderoso permita que todos y cada uno fortalecer su fe y actuar rectamente, que los estándares de adoración de cada Ahmadi continúen aumentando para que continuemos participando de este éxito. Después de la oración del viernes dirigiré una oración fúnebre. ¿Ha venido ya el funeral? ¿El fúnebre? El funeral es de Chaudhry Hamid Ahmed Saheb, hijo de Chaudhry Muhammad Suleiman Akhtar Saheb. Vivió aquí en Reino Unido durante los últimos 7-8 años. Falleció el 20 de mayo de 2017 a la edad de 42 años debido a un cáncer. Ciertamente a él pertenecemos y a él volveremos. Él era el nieto de Hazrat Chaudhry Mullah Bakhsh Saheb, un compañero del Mesías prometido. Emigró a Alemania junto con el resto de su familia en 1990 y también sirvió a la Jamaat allí de una manera excepcional. Allí él sirvió como el secretario local de Tabligh, Qaed de su Majlis y también Motamid de Alemania. Aparte de eso, tuvo también la oportunidad de servir como secretario Mureama a nivel regional. Aparte de Judamul Ahmadiyya en Alemania, también sirvió a nivel regional para su Jamaat y formó parte de la delegación que representó a Alemania en el Jalsa de Bosnia. También tenía gran interés en jugar deportes y también organizó puestos de tabligh con gran pasión y diligencia. Si alguna vez no había nadie disponible para ayudarlo, él iba por su cuenta para hacer tabligh. En 2009 se fue de Alemania y se estableció en el Reino Unido. Aquí tuvo la oportunidad de servir como el Nazim regional de Talim para los Atfal y ayudó a los Atfal de su Majlis a alcanzar una posición muy elevada. Como he mencionado antes, él tenía una gran pasión por hacer tabligh y tuvo la oportunidad de servir en varios lugares, tanto en Judamul Ahmadiyya como en Ansarullah. Sirvió en la oficina del secretario privado como voluntario permanente y ayudó mucho en tramitar las cartas. También ayudó como voluntario Hadim en tareas de vigilancia, y a veces yo solía pensar
que él no tenía ningún otro trabajo y que solo venía a la mezquita todo el día. Pero también tenía su trabajo privado y solía sacar tiempo de ello. Dedicaba muchas horas a ayudar en la oficina del secretario privado y similarmente para sus responsabilidades como Judam. Él era un musi y deja atrás a su esposa, una hija y 4 hijos. Su padre también, sus hermanos están vivos. Su padre escribe: mi hijo era sumamente obediente, permaneció ocupado al servicio de la Jamaat desde su infancia y su corazón siempre estaba lleno de pasión por servir a su religión. Siempre aprovechaba todas las oportunidades que encontraba para prestar sus servicios. Llevaba a sus hijos a la mezquita para ofrecer oraciones congregacionales e incluso durante el periodo de su enfermedad, cada vez que su salud mejoraba ligeramente, continuaba con esta práctica. En las últimas etapas luchó contra su enfermedad con gran coraje. Incluso en casa continuó su trabajo como secretario de Waqf-e-No. De manera similar, su esposa escribe: él tenía una relación muy amistosa con los niños y siempre cuidaba de su educación. Ella también declara que en los 15 años de nuestro matrimonio nunca habló con voz elevada. Motami Mukami de Reino Unido escribe: era extremadamente apasionado en servir al Khilafat Ahmadiyya y al Nizam-e-Jamaat. Siempre daba prioridad a la Jamaat. Fue admitido en el hospital en algunas ocasiones debido a su enfermedad, pero inmediatamente volvía a sus funciones tan pronto como su salud mejoraba. A veces ni siquiera se notaba que padecía una enfermedad. En las últimas etapas de su enfermedad se lamentaba de no poder ofrecer sus oraciones en la mezquita. Uno de sus amigos escribe: los dos solíamos conducir taxis. Él llegaba primero a la parada y yo estaba detrás de él. Y cuando llegaba el momento de la oración, él se iba, mientras que yo seguía pensando que quizá vendría algún pasajero. Sin embargo, él ofrecía sus oraciones, regresaba y aún así recibía el primer pasajero, mientras que yo no era capaz de conseguir ninguno. Esto me enseñó una lección de que uno debe sacrificar sus asuntos mundanos. Debemos dar prioridad a la adoración y el cumplimiento de las obligaciones que debemos a Allah el Todopoderoso. Por lo tanto, de esta manera reformaba en silencio a sus compañeros. Una de sus grandes cualidades era que estaba dispuesto a ayudar a todos. Uno de sus amigos escribe: incluso si había trabajo que se necesitaba hacer a las 2 de la madrugada, inmediatamente decía que lo haría. Respecto a los puestos de tabligh, Ataul Mujib Rashid Saheb escribe: iba regularmente a los puestos de tabligh y siempre tenía una sonrisa y ofrecía el saludo de paz a todos mientras trabajaban. De hecho, además escribe: una vez le pregunté sobre su salud a un amigo suyo y me dijo que se encontraba un poco mejor y por lo tanto había ido para hacer tabligh. Que Allah el Todopoderoso eleve su estatus y le conceda misericordia y perdón y permita a sus hijos ser piadosos y virtuosos y les permita permanecerse unidos al Khilafat. Como he mencionado, el funeral está presente aquí y por lo tanto después de las oraciones voy a bajar para hacer la oración fúnebre y todos ustedes deben formar las filas para las oraciones aquí en la mezquita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر